Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Arango Ochoa y hago parte del grupo de investigación Bioteduca de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. En el día de hoy vengo a presentarles los resultados del proyecto de investigación conocido como obtención de harina de plátano a partir de cáscaras y pulpas del mismo mediante un proceso de secado al horno para la generación de un suplemento nutritivo. Sin embargo, antes de entrar en los detalles de los resultados de la investigación, vamos a estar un poco más metidos en el tema y voy a empezar mediante una introducción y dando contexto a la misma. Cosas por definir, como por ejemplo la malnutrición, las cifras, algunas soluciones y sobre todo qué tiene que ver el plátano dentro de toda esta problemática. Entrando ya un poquitico y para dar significado a esto de la malnutrición, cabe destacar primeramente que hay muchas personas las cuales tienen un significado erróneo o parcial sobre esta palabra y problemática que abunda a nivel mundial realmente. Y es que bien, la malnutrición se entiende como un exceso de alimentación, problemas causados por un exceso de alimentación o por una alimentación mal equilibrada. Y yéndonos al otro lado del juego, vemos que también se entiende como una nutrición pobre, una alimentación pobre. Como pueden ver, la palabra malnutrición realmente engloba y tiene dentro de su significado de males o dolencias causadas por tanto excesiva alimentación como pobre alimentación. Y esto es un problema que se encuentra alrededor de todo el mundo, no es solamente un problema que vivamos aquí en los países tercermundistas, en Colombia, sino que incluso en los países de primer mundo también se puede ver dicho problema llegando, incluso en los casos de Estados Unidos, a tener una malnutrición debido a la excesiva alimentación de sus ciudadanos. ¿Qué pasa? En los últimos años, el aumento de personas ha sido significativamente grande a nivel mundial, alcanzando incluso los 815 millones de personas, y esta cifra no para de crecer año tras año. En América Latina y el Caribe, los índices de malnutrición son realmente muy variados y depende del tipo de desarrollo que tenga el país, los índices pueden ser mucho más altos o mucho más bajos, a llegar, por ejemplo, en los casos de Brasil, Chile, Argentina y Jamaica, a un 2.5%, lo cual se puede considerar bajo, a comparación de países como Haití, Guyana y Guatemala, que tienen índices del 10% e incluso más alto. Pero ¿qué pasa aquí en Colombia? Bueno, en Colombia, el boletín epidemiológico indicó en el 2019 que la desnutrición alcanzó los 14.867 casos. Y la encuesta nutricional hecha en el 2015 mostró que 7 de cada 10 niños sufren de desnutrición crónica, centrándose principalmente en la población indígena, que es la población dentro de Colombia más vulnerable que existe y cuyo índice subió a un 36.5%. Pero ¿en qué departamentos, en qué territorios se centran más estos índices de desnutrición? Pues realmente se centran más que todo en los departamentos de La Guajira, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre y San Andrés y Providencia, teniendo un gran auge debido a lo que son los problemas de corrupción, los problemas de la pobreza, los problemas de desempleo y la falta o la escasez de alimentos que tienen muchos de ellos, como por ejemplo la guajira. Siguiendo con nuestra temática, a continuación explicaré la importancia del plátano, de esta verdura. Y es que, ¿qué pasa con ella? Como bien se sabe, el plátano se cultiva o se da principalmente en todas las zonas tropicales del mundo, desde América, pasando por África y terminando incluso en una parte de Asia. Pero esta verdura realmente hace parte más importante de la sociedad y de la economía de lo que parece, pues con ella se elaboran realmente muchísimos platillos de forma muy variada alrededor del mundo, con lo cual le ayuda a consolidarse como una verdura importante dentro de la gastronomía de todos estos países y por ende dentro de su misma economía
y que ayuda a aumentar los ingresos en su Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa? El plátano viene principalmente de la zona occidental de África y de su zona central, mientras que en la parte de América se cultiva principalmente en lo que es Colombia, Ecuador y Perú, siendo en la parte africana donde se produce la mayor parte de su cosecha y donde esta misma también es exportada, mientras que en los países sudamericanos solamente producimos y exportamos el 1.62% de toda la producción a nivel mundial. Pero ¿qué pasa con esta verdura? Realmente mucho de lo que se produce efectivamente se exporta a otros países, pero mucha de ella también queda represada dentro del mismo país, todo a causa de no cumplir con los estándares de calidad necesarios para ser exportados. En Colombia anualmente se producen 445.576 toneladas de este material considerado un desperdicio, lo cual repercute directamente en la economía colombiana, costándole entre un 35% a un 40% de ganancias con respecto a este producto anualmente. Sin embargo, estos desechos, mal llamados desechos, contienen una gran cantidad de carbohidratos, un 65.52%. También contienen proteína, 7.88%. Contienen fibra, un 6.66%, y contienen grasa, un 4.36%, lo cual, si se le ve desde el punto de vista alimenticio, puede ser considerado como una muy buena fuente tanto de carbohidratos, proteínas, fibras, grasas y demás nutrientes para convertirlo en un suplemento alimenticio adecuado y que no pone en riesgo la seguridad alimenticia de otros países, porque se trabaja con productos de desecho agroindustrial. Es debido a estas razones que finalmente llegamos al objetivo principal de esta investigación, el cual es obtener harina de plátano a partir de cáscaras y pulpas de las mismas mediante un proceso de secado al horno para la generación de un suplemento nutritivo. Y en los materiales y métodos tenemos lo siguiente. El primer paso es la recolección y el pesaje de la materia vegetal. En el lado izquierdo, marcado con una A, tenemos la pulpa de plátano, mientras que en el lado derecho, con la B, tenemos la cáscara del mismo. El segundo paso es la desinfección, la cual se realizó siguiendo la metodología de Maceo Menes en el 2010, sumergiendo la pulpa y la cáscara en hipoclorito de sodio al 1% por 10 minutos, para posteriormente lavarlas con ácido cítrico y metabisulfito de sodio al 0.1% durante 4 horas. El paso número 3 es el secado al horno. El proceso se llevó a cabo en un horno marca Memert, un 55 single display con rejilla a una temperatura de 60 grados centígrados y evaluando 3 tiempos diferentes: 11, 15 y 20 horas. El cuarto paso, la molienda y el tamizaje, fueron realizados por medio de un molino manual convencional y pasando el residuo por 2 tamices de 220 y 260 milímetros. Por último, el quinto paso fue la determinación del rendimiento y porcentaje de humedad obtenidos, siguiendo las siguientes fórmulas. El porcentaje de humedad expelida es igual a gramo de plátano antes del secado menos gramos de plátano después del secado sobre gramo de plátano antes del secado por 100. Y el rendimiento es igual a gramos de harina obtenido dividido gramos de plátano verde inicial por 100. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Podemos observar que tenemos 2 tablas, una para la cáscara verde y otra para la pulpa verde del plátano. En ambas tenemos un versus entre el tiempo, la temperatura, el porcentaje de humedad expelida y el rendimiento de la harina obtenida. Para ambas tablas, para ambas materias vegetales, realmente el mejor tiempo en relación con el porcentaje de humedad expelida fue el de 20 horas, dando un 81.7%
para la cáscara verde y un 70.3% para la pulpa verde. Y a su vez también fue el mejor resultado para el rendimiento, que dio un 18.5% para la cáscara y un 30.6% para la pulpa verde. De acuerdo al análisis estadístico que realizamos, se encontró que los resultados en cuanto a rendimiento, tanto para la cáscara de plátano como para la pulpa, tuvieron una diferencia significativa en el tercer intervalo, es decir, el de 20 horas, con respecto a los otros dos estudiados, dando un rendimiento en porcentaje para la cáscara verde de 18.5% y un 30.6% para la pulpa del plátano. Estos resultados no difieren con los reportados por Benicio en el 2010, que reportó, valga la redundancia, rendimientos del 17.5% de harina obtenida a partir de cáscaras de plátano en las mismas temperaturas evaluadas por nosotros. Además, Melgar A en el 2016 reportó rendimientos del 24.5% en pulpa verde en un tiempo de secado de 5 horas a una temperatura de 90 grados, siendo mayor el porcentaje de cáscara obtenido en la presente investigación. En la figura 1 pueden ver todo el proceso que se llevó a cabo con el material vegetal, desde la cáscara antes del secado, durante el secado, después del secado y refinado y convertido después de pasar por el tamiz y por la molienda en la harina final, tanto de la cáscara como de la pulpa del plátano. ¿Cuál es la conclusión y la recomendación? La conclusión es que los mejores resultados, tanto en cáscara de plátano como en la pulpa, fueron arrojados usando el mayor tiempo de los tres evaluados, hallándose porcentajes altos en cuanto a la disminución de la humedad y el rendimiento en las matrices evaluadas, llegando hasta un 81.7% para la cáscara de plátano y un 70.3% para la pulpa. A su vez, los porcentajes de rendimiento mostraron que fue mayor en el caso de la pulpa, llegando al 30.2%, mientras que la cáscara solo tuvo un porcentaje del 18.5%. Como recomendación, y en vista de que este proyecto actualmente sigue en curso porque es una parte, uno de los objetivos de un macro proyecto, es que se harán pruebas y experimentos evaluando diferentes tiempos, propiedades físico-químicas, propiedades de los nutrientes presentes en las matrices y las alteraciones que estos puedan llegar a tener luego del proceso de obtención de la harina. Esto ha sido todo de parte de nuestra, de Bioteduca. Les damos muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o comentario, pueden comunicarse o contactarse con nosotros en el siguiente correo: bioteduca@gmail.com. Muchísimas gracias y les deseo una feliz tarde.